también. Tuvimos noticia después de tanto tiempo. A mí, no sé si no les pasó lo mismo. Cuando aparece el caso con esta última novedad de Lola Chomnales y te dicen, cuando en el 2014, decís, 2014 fue ese caso, fue ese asesinato. Lo que es, bueno, la crueldad que tiene el sistema, ¿no? mediático. Te das cuenta que estuvimos horrorizados y muy obsesionados con ese crimen durante mucho tiempo hasta que otras cosas pasaron, otras noticias fueron más importantes, mientras que siempre se mantuvo la agonía de esta familia. Y que no sé ni me aventuro a pensar o creer, y mucho menos a afirmar, que termina con este procesamiento. Porque en realidad la comparación de ADN lo único que comprueba es que ese hombre, hoy detenido y procesado e imputado, estuvo con ella, le sustrajo la mochila o lo que fuera, pero de ahí a que la mata, yo no sé si es tan lineal, si es un silogismo tan lineal. Vamos a repasar el caso. Primero, insisto, antes, bueno, me alegro enormemente por la familia que haya novedades. No serán las contundentes, las finales, o sí, no sabemos, pero hay novedades. Se va esclareciendo la cosa, empieza a poderse recomponer el famoso rompecabezas. Lo que no va a devolver a Lola, pero sin duda va a traer una paz que nosotros, estoy segura, no podemos ni siquiera imaginar. Repasemos primero el caso. Pasaron más de 7 años, decenas de indagados y un centenar de testimonios ante la justicia. Una pista originada en el triple crimen de los marinos de la Armada en la base del Cerro de Montevideo puede haber ayudado a aclarar el asesinato de Lola Chomnales, la adolescente argentina que llegó a Uruguay a pasar las fiestas a fines del 2014, menos de 2 meses después de haber cumplido 15 años. En el año 2011 se creó por ley el Banco de Datos Genéticos de la Policía Científica y empezó a funcionar en el 2014, recolectando muestras de cada persona que ingresa a prisión. Fue así que se encontró una coincidencia, aunque parcial, entre un detenido y la sangre encontrada en el toallón y en la mochila de Lola, asesinada el 28 de diciembre del 2014 cerca de Balizas, en Rocha. Si bien estaba claro que la muestra no era del hombre que había dejado su sangre como evidencia, era de un familiar. Rastrearon y llegaron a un hombre de 39 años, que está viviendo en el Chuy y que tiene antecedentes por violencia privada en el 2003 y por violación en el 2009. Por eso lo fueron a buscar, y la primera muestra dio coincidencia en un 99,99%. La segunda, que llegó desde Montevideo poco antes de la audiencia de este jueves, también. El resultado fue el procesamiento con prisión del sospechoso por homicidio muy especialmente agravado. Bien, ¿qué reflexiones son las primeras que surgen a partir de esta noticia? ¿Para vos, Far? Varias. Primero, pensar en esa familia, que esto seguramente no traiga paz, pero ojalá que los acerque un poco más a eso. En segundo lugar, lo que conversábamos recién, el hecho de esta frase que puede ser muy trillada, pero que la justicia tarda, pero llega. Y en esto que tú comentabas de la vida siguió pasando y nosotros dejamos de hablar del tema, la tranquilidad de que existió una justicia que siguió trabajando, que compañeros mencionaban que también existió una familia que presionó de forma importante para que la investigación no se detuviera. Pero bueno, saber que eso, ¿no? Que para nosotros quedó tan lejano en el tiempo, pero que sin embargo un montón de uruguayos siguieron trabajando en ese sentido para que se pueda conocer e imputar al responsable, creo que es importante. Después tengo otras apreciaciones que no sé si las dejo, que las comento. Por ahí deja por ahí, las dejo para como después. para un arranque nomás. Fernando, para vos. No, yo, bueno, me alegro un montón de que ojalá pasara esto en la mayoría de los casos. Hay muchísimos casos que quedan sin encontrar a los culpables, ¿no? La verdad. Yo lo que no sé es cuánto hay acá de trabajo efectivo, cuánto hay de cosa fortuita, cuánto hay de presión, cuánto hay de... Pero no importa, el resultado final es muy bueno. Yo la verdad que no tengo mucho más nada para decir. Tuvieron que pasar casi 8 años, ¿no? 7 años y pico. Bien. De aquellas desprolijidades con la caja banana. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Me acuerdo, sí, de todas aquellas desprolijidades. Quizás uno se alegra ahora de que aparezca el culpable, pero quizás esto demoró demasiado.
demasiado, porque además andaba junto con el otro, con el famoso Cachila, que ya está preso. Andaban juntos. No sé cómo demoraron tanto en llegar a esta persona que estaba ahí en la vuelta. Capaz que hubo demasiado en el medio, digo, porque está bien, nos alegramos ahora que apareció, pero y todo el tiempo que pasó, y toda la penuria y la angustia que pasó esa familia. Y perdón, y recién empieza el proceso, ¿no? O sea, ¿es el que le dio muerte a Lola Chomnales? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero creo que coincide los ADN, la Sí, sangre. Bueno, pero la coincidencia de ADN es suficiente para... Porque lo ubica en el hecho. Pero tengo entendido que no había sangres mezcladas. De hecho, él mismo se está dando por culpable como hurto, pero no como homicidio. Bueno, no la mató. Pero eso es lógico, ¿qué va a decir? Bueno, Pablo hay que ver cómo se valoran esas pruebas, justamente la coincidencia Pablo Goncalves tampoco había matado a nadie. No sé si es... te lleva al escenario, te ubica en el escenario. Ahora, ¿sos el que le da muerte? También coincide con la descripción de lo que la gente había visto, ¿no? La descripción que habían dado de la persona que por lo menos en aquel momento visto sabía. pasar, sí. Sí. Y no se descarta la posibilidad. Telefónicas. No se descarta la posibilidad de un tercero. Tenemos dos telefónicas. La primera con el director de comunicación de Fiscalía, el señor Javier Benech, y después vamos a estar hablando con Jorge Barrera, que es el abogado de la familia Chomnales Belmonte. Bien, Benech, ¿me escuchan? Sí, la escucho perfecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos quienes están allí. Bien. Bueno, según el código, esto es según el código viejo que se está trabajando, ¿verdad? Sí, exactamente. Este caso, recuerden que ocurrió con anterioridad al 1 de noviembre de 2017. Por lo tanto, la dirección de la investigación en este caso corresponde al Poder Judicial y el rol de la Fiscalía es más acotado a lo que estamos acostumbrados en los últimos años, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿qué tanto...? No quiero hacerle preguntas que sean para el abogado, ¿no? Que vamos a tener más adelante, pero ¿qué tanto nos puede decir sobre estas referencias o reflexiones que hacíamos al principio, ¿no? Esto supone el principio de un juicio, acá como es el código anterior, no hay proceso abreviado, ¿no? O sea, un juicio que puede ser largo, pero ¿qué tanto nos puede acercar al asesino de Lola Chomnales? ¿O el ADN solo nos pone en el escenario? Entiendo las interrogantes. Del punto de vista formal, obviamente, y también sustancial, estamos en el inicio del proceso. El procesamiento es el inicio, es la sujeción de la persona al proceso penal. Falta que se desarrolle la investigación para, obviamente, arribar eventualmente a una sentencia de condena. No obstante, es evidente que tanto para la Fiscalía como para el magistrado actuante hay elementos de convicción suficiente para suponer que esta persona es el presunto autor del homicidio de Lola Chomnales. Entre otros elementos, ustedes mencionaron, hay una prueba científica muy relevante, que es el ADN, que por lo menos lo ubica en la escena del hecho. Sí, por eso yo decía, ubicar en la escena del hecho es una cosa, y ser el autor del homicidio podría ser otra. ¿Podría el autor estar en otro lado? Claro, sí. A ver, a juicio de la Fiscalía, la explicación que él da no resulta verosímil, digámoslo así. Él dice que, bueno, que se había... no tengo todos los detalles, pero lo que pude conversar con la fiscal ayer, en grandes líneas, él dice que se había cortado y que por eso su sangre estaba, digamos, en su mano y que él quiso robar los elementos y que por eso contaminó. Bueno, a juicio de la fiscal es una explicación poco verosímil, por eso solicitó el procesamiento con prisión por la autoría del homicidio, y el juez acompañó esa decisión, que es en definitiva quien termina fallando. O sea, a juicio de estos dos magistrados muy experimentados, hay elementos de convicción suficientes para someter a proceso a esta persona y seguir investigando y eventualmente dictar la condena por la autoría del homicidio. O sea, no se está pensando en otra hipótesis. Bien, en principio. Obviamente hay que esperar a ver qué son el trabajo que hace la defensa, que pueda eventualmente desvirtuar esta tesis. Pero se está pensando que se está frente al autor del hecho, si bien, reitero, todavía rige el principio de inocencia y hay que esperar que se desarrolle, digamos, todo el proceso. Bien. Usted es un hombre de la comunicación, o sea, usted puede seguramente ayudarnos a entender o analizar por qué cree que este caso fue en su momento
tan mediático, y si al final de cuentas ayudó o no esa mediatez que adquirió el caso, porque pasaron tantos años. Sí. A ver, el caso tiene algunos ingredientes que no los voy a descubrir yo, que hacen que una situación sea mediática. Bueno, la desaparición de toda mujer, perdón, el homicidio de toda mujer, una muchacha joven que estaba en la playa, ya es un hecho muy relevante y preocupante de por sí. Si a eso le sumamos que era una situación de verano, con turistas extranjeros que estaban veraneando aquí, o sea, es todo un cóctel que hace al caso de sumo interés público, naturalmente, ¿no? Es que esté mal que así lo sea, está bien que... ¿Pero colaboró en definitiva o no? Bueno, yo le digo, no conozco los detalles de toda esta investigación. A veces los fiscales con los que hablo me comentan que un caso sea tan público termina en muchos casos haciendo que la investigación sea más compleja, por lo menos, porque, a ver, o sea, sobre todo los responsables del homicidio retraen mucho su actuación porque saben que el tema está... Se sienten por demás observados. Y me imagino que también habrá mucha gente, desde la mejor intención, proveyendo datos que no terminan siendo ni de utilidad y a veces hasta ni demasiado certeros, ¿no? Bueno, eso siempre sucede, siempre sucede, y en estos casos se multiplica por 10.000, le diré, según los relatos que tengo. Claro. Como usted dice, a veces las personas sin mala intención, con el ánimo de colaborar, pero dan pistas que hacen que la investigación tome determinado rumbo, que a veces se pierde tiempo en ese rumbo y no termina siendo, digamos, no termina dando resultados. A mí me interesa señalar en este caso que porque digamos en este tiempo yo he escuchado muchas críticas y también las he escuchado ahora en el panel al funcionamiento del sistema. En su momento, ¿no? En su momento, sí. Y a ver, yo creo que como toda actividad humana, obviamente de este caso hay lecciones aprendidas y cuestiones para aprender, y todo el sistema de justicia tiene que hacer una revisión y ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, en qué se puede mejorar, porque eso es así. Lo que sí me interesa destacar es que nunca se dejó de trabajar. De hecho, esa muestra de ADN que se tomó en su momento fue comparado con, yo no tengo un número exacto, pero me animo a decir que fueron, si no fueron miles de personas, seguro que fueron centenares de personas. Y bueno, no había dado un resultado positivo hasta que dio un resultado positivo, y eso permitió tirar de la piola de alguna forma, en un trabajo muy minucioso desde el punto de vista científico, que yo sería incapaz de explicarlo bien, pero dar con la persona que fue finalmente procesada ayer de noche. Quiere decir que... El tema es que el ADN comparable es de personas que han pasado por el sistema. Sí, claro, sí. Bueno, justamente el ADN que dio la pista inicial es de una persona que estaba privada de libertad en su momento cuando se hizo. Pero esa, digamos, así es la legislación de Uruguay, ¿no? Sí, no, está bien. El cumplimiento de la ley. Y también sé que lo van a hablar después con las familias, pero con los abogados de la familia, pero creo que en todo esto merece un reconocimiento la familia de Lola, que la verdad nunca bajó los brazos, siempre y tuvo un espíritu de mucha colaboración con la Fiscalía en particular, que a mí me consta porque los he visto acá reunirse con el fiscal de corte y con el sistema de justicia en general de Uruguay, más allá de las dificultades, de la complejidad de esta investigación, siempre estuvieron con una actitud de colaboración, una actitud positiva, obviamente reclamando celeridad o mayores resultados, como cualquier víctima de delito, pero siempre con un espíritu de colaboración que en el día de hoy creo que es importante destacar. ¿Le parece, hablando de los aprendizajes de este caso, que se podría constituir en una suerte de caso de estudio o de caso testigo para el análisis de las funciones del sistema en general, jueces, fiscalía, policía, pensando justamente o comparando por el código anterior y el código actual? Sí, yo no sé si terminará siendo un caso modelo de estudio, pero sin duda va a dejar muchísimos aprendizajes, porque fue un fenómeno muy complejo de investigación. Como yo le decía, se tomaron centenares de muestras de ADN, se siguieron varias líneas de investigación diversas, entonces claramente es un mojón de alguna forma
en la investigación de los casos penales. Así que sin duda que va a dejar muchos aprendizajes. Muy bien. Le agradezco mucho por su tiempo, entonces, Benech. Muchas gracias. Por favor, a las órdenes. La verdad que entiendo el interés público y la sensibilidad que despierta este caso, tanto aquí como en Argentina. En estos días yo he recibido muchas llamadas de medios argentinos. Claro. Y bueno, la Fiscalía de Uruguay está a las órdenes para informar y para dar las explicaciones sobre este caso. Muchas gracias. Saludos. Era el director de comunicación de Fiscalía, Javier Benech. En instantes vamos a llamar al abogado Jorge Barrera, que es el abogado de la familia Chomnales. Recordemos que esto fue por el sistema de código anterior, donde la familia de la víctima no tenía un lugar como tiene hoy. Sin embargo, esta fue una familia que se impuso, que también amerita a otro análisis en paralelo, ¿no? Porque en definitiva no hay un fiscal de corte dispuesto a sentarse con cualquier familia que tiene a su hija muerta o desaparecida, ¿no? O sea, también debería, pero en la realidad, ¿no? O sea, que merece, me parece yo, un análisis que sea para sumar para el futuro, ¿no? Y bueno, que no haya favoritismos ni de un lado ni del otro, y que haya como la tranquilidad y la seguridad de las garantías de un sistema siempre. Bueno, el mundo ideal, capaz es mucho pedir. Hacemos una pausa y ya venimos.